Hola, muy buenas a todos, mi nombre es Dan Stone y bienvenidos a mi canal y bienvenidos a este nuevo vídeo en el que os voy a hablar de una de las editoriales de manga más importantes que ha habido en España, la editorial Glenad EDT. Este vídeo lo he hecho a raíz de varios artículos de internet que me he ido encontrando, porque digamos que la editorial Glenad fue una editorial que, bueno, estuvo presente en mi época, pero claro, en esa época pues yo no conocía lo que es el manga. Es más, el manga lo conozco desde hace cosa de unos 4 años más o menos, es cuando empecé a comprar y coleccionar manga. Sí que es un vídeo que está realizado en base a varios foros y cosas que he encontrado, que bueno, os las dejaré por aquí abajo por la descripción del vídeo. Y bueno, pues vamos a comenzar con este vídeo. En primer lugar quería deciros que voy a hablar de lo que es la editorial Glenad España, la filial de la editorial Glenad Francia. Es decir, Glenad Francia no voy a tocar nada, simplemente voy a hablar de Glenad España, de un poco cómo empezó su historia, cómo obtuvo esa posición tan importante y finalmente su decadencia, que fue tras una serie de catastróficas desdichas, la verdad sea dicha. Pues en este caso, Glenad España se funda en 1990 de la mano de Joan Navarro, el propietario de ella, y bueno, estuvieron sin sacar prácticamente cosas no muy importantes. En este caso, Joan Navarro lo que hacía mucho con Glenad, desde el principio hasta el final, era sacar lo que a él le gustaba. Es decir, aprovechaba mucho las ventas de sus mangas importantes para sacar, por ejemplo, cómics de los años 70, de su infancia, remasterizar algunas cosillas, o incluso también a algunos mangas así de los años 90 que también le gustaran a él. La verdad es que él hacía mucho las cosas a la carta. Y claro, eso pues se lo podía permitir porque claro, el dinero que perdía por ahí lo ganaba por el otro lado. Pues bueno, pues al principio esa jugada no le funcionaba, porque empezó directamente con que no sacaba nada importante. Pero sin embargo, descubrió su primera gallina de los huevos de oro, que fue Rurouni Kenshin. En el año 98-99 empezó a sacarlo, lo que es el manga, y fue a raíz del éxito que tenía el anime en lo que se conoce antiguamente como el Canal Plus. Tenía un éxito considerable el anime y, y digamos que este manga lo que hizo es salvarles de esa bancarrota que podían haber tenido desde un principio. Y sí, esa fue su primera licencia importante, a la que se sumaría más tarde Saint Seiya y Naruto, por ejemplo. En este caso Naruto pues porque lo estaban sacando en Canal 4 y aprovecharon el tirón. También aprovecharon que en el caso de Canal 4 también aprovecharon el caso de Bleach, y luego más tarde aprovecharon licencias como Claymore, también surgieron otras como Inuyasha, Ranma 1/2. La verdad es que hay para dar y tomar. Ah, bueno, y una de las últimas, Berserk. Esa fue una de las últimas que acabaron sacando. Pues todas estas lo que hacían era darle el ingreso suficiente para que pudiera sacar otras cosas. Es decir, lo que se conocería como el relleno. Mangas no tan importantes o que están catalogados como también. O no sé, aquellos cómics que os he mencionado. Promocionó mucho el tema de los autores españoles. La verdad es que eso lo veo como un tema positivo, por cierto, de lo que voy a hablar un poco más adelante, de las cosas positivas de esta editorial. Pues esta fue la época de oro de Glenad. Todos estos mangas de los años 2000 que lo que hacían era darle de comer. Ah, bueno, y se me olvidaba Gantz. También sacaron Gantz. Pues bueno, luego llegó lo que es la decadencia. Llegó en el año 2008, de la mano de la crisis económica mundial. Eh, en este caso fue porque tuvieron que hacer las cosas bajo las directrices de Glenad Francia, porque veían que estaban empezando a perder dinero con Glenad España. La razón, se considera que tal vez sea la calidad del papel. ¿Por qué? Porque se ha utilizado siempre lo que es un papel satinado, y de ahí lo que son todas las editoriales lo han querido hacer y lo han ido sacando siempre papel satinado. Eso hace también que suba bastante el precio de los mangas, pero a la vez la calidad no se pierde. Es para que os hagáis una idea de por qué ese papel de manga es tan blanco, porque es papel satinado. Pues tuvieron que pasar a utilizar un papel como tipo reciclado, más barato. Pasaron también del cosido al fresado y bueno, detalles así menos importantes. Eso hacía que bajara la calidad de los tomos, pero los precios se mantenían, causando bastantes y bastantes protestas en un internet que estaba cada vez más emergente, y que por cierto Glenad empezó a utilizar bastante a través de su página, hoy extinta por cierto.
Bueno, a eso se le suma una empresa de imprenta con la que trabajaban, que era la empresa Aleu, que acabó cerrando las puertas por la crisis. Y bueno, pues ahí se les acabó lo que se conocería el precio de amigo. Es decir, ellos lo que hacían era sacar estas calidades tan absurdas y tan altas de papel, de sobrecubierta, de calidad y todo. La verdad es que de eso no me puedo quejar, porque es que en los mangas tenemos unas mejores calidades en lo que se refiere al país. Eh, pero bueno, que me voy del tema. En este caso, pues Aleu cerró y bueno, pues se les acabó el chollo del precio amigo. ¿Esto qué significa? De que, bueno, esto implicó una subida de precios. Por ejemplo, de 7,50 que valía el Shonen principalmente, pasaron a 8 euros. Los mangas que valían 9-10, pues acabaron subiendo a 10-11 euros. Sobre todo lo que es el manga Seinen, que era un manga más reservado a un público más adulto, y en aquel entonces la justificación hacía que para que fuese más caro. Y luego la más importante, la edición Big Manga. ¿Y qué es esto del Big Manga? Antiguamente se llamaba Big Manga a lo que se conoce ahora como la edición Kanzenban, lo que viene a ser tomos dobles y de un tamaño A5 más grandes. Como estos que veis aquí que he puesto de fondo. Esos son tomos Kanzenban. Pues esos pasaron de unos 12 euros a 15 euros. Y claro, pues con estos subidones pues intentaron sacar el dinero de debajo de las piedras, pero nunca fue suficiente. Así que al final, en el año 2011, directamente Glenaz Francia iba a vender Glenaz España al que mejor se la diera. Corren muchos rumores de que Panini Manga era la que lo iba a comprar y que estaba a un precio regalado. Y claro, esto es, si compras esa filial, te haces con todo, te llevas todas las licencias y todo, sin ningún problema. ¿Qué pasó entonces? Que Joan Navarro y Félix Sabaté, los dos dirigentes de Glenaz España, la compraron. Compraron Glenaz España, todo, es decir, y Glenaz Francia les cedió todo el capital. Además hay un rumor de que Joan Navarro llegó incluso a hipotecar su casa. Pero bueno, esto no se sabe a ciencia cierta y bueno, son rumores. No lo quiero mezclar mucho. Bueno, ¿qué más? Al final se acaba convirtiendo en la editorial EDT, Editores de TVOs, que Joan Navarro se basó en lo que viene a ser las revistas TVO y la revista DDT, dos revistas de humor y de cómics que había en los años 70, por ahí. Pues esto implicó, por ejemplo, un cambio de logo que no terminó de gustar a la gente y hacía que las colecciones quedaran bastante feas, la verdad sea dicha. Eh, Esto fue el comienzo del fin, porque a pesar de que lanzaron en 2011 Berserk, no les consiguió sacar del atolladero. Seguían, digamos, con el agua pues hasta el cuello. Y eso llevó a otra de las políticas, la política de packs. ¿Qué es esto de la política de packs? Pues directamente packs precintados de mangas tiradísimos de precio. Lo mismo, había que sacar el dinero de debajo de las piedras sí o sí, ya sea encareciendo precios normales o poniendo mangas antiguos a precios más caros. Y para que os hagáis una idea, la Princesa Caballero eran 3 tomos y costaban 10 euros. Pues uno de los packs que salió fue la Princesa Caballero directamente por 10 euros. Es decir, a 3 euros y pico cada tomo. Es decir, un precio regaladísimo. Por decir uno de los packs. En la página de Ramen para dos tenéis, pues eso, bastante información sobre el tema de los packs y de lo que EDT fue sacando. Y bueno, pues esto fue lo que digo yo, el comienzo del fin. Al final, ¿qué es lo que acabó ocurriendo? Pues que la editorial Shueisha se acabó cansando de todo esto, que por cierto, editorial Shueisha, para quien no lo sepa, es la más importante de todo Japón y la que tenía las licencias más gordas en su poder. Pues esto ocurrió un evento que la gente lo apoda como el Shueisazo. ¿Y esto en qué significa? De que más de la mitad de las licencias las perdieron porque Shueisha no quiso renovar el contrato con EDT. Corre otro rumor también de que Glenaz Francia llegó a estar detrás, de que tal vez como que no les moló mucho la idea del cambio de logo o que tal vez fue como una especie de apropiación indebida, no sé. Por eso digo que este tema de Glenaz EDT es muy teórico, porque es que hay muchas cosas que están en el aire. Pero resumen, se quedaron con Berserk y poco más. Y intentaron licenciar otro manga, que el nombre no me acuerdo, pero lo mismo, no fue un Naruto, no fue un Bleach, no fue Gantz. Esas obras las perdieron todas y al final, paca, a la perdición, para siempre. Y al final fue una noticia tras otra. El cierre de la página web, eh, el anuncio de 2014 en el que dijeron que no iban a sacar más manga nunca,
que se iban a dedicar a las historias cortas o al cómic y no sé qué más cosas. Y bueno, su último tweet creo que fue del 26 de febrero de 2014. Así que ya está, eso fue la editorial Glenad EDT. Pues así voy a sacar un poco las cosas buenas que tuvo esta editorial. Por ejemplo, una de ellas fue sacar los tomos en formato tankobon, un formato que no se había utilizado mucho. Sí, bueno, Planeta Normal lo empezaron a usar un poquito, pero no era popular. Se popularizó mucho más con Glenad. También quería sacar además un detalle de que Glenad en aquel entonces, en 2006-2007, tenía el 35% de las ventas. Esta empresa tenía prácticamente el monopolio del manga, era casi una mayoría absoluta. Es decir, ni siquiera Planeta, Norma y bueno, un poco más tarde Panini, juntas eran las más importantes de editoriales de manga de España y no podían hacer frente ni siquiera juntas contra Glenad. Glenad tenía lo mejor. Otras cosas buenas que tuvo es que trabajó con la empresa Daruma y bueno, con Marc Bernabé a la cabeza. ¿Esto en qué implicó? De que las traducciones, que al principio eran muy chusteras, ¿quién se acordará de las traducciones como la de Sailor Moon de Glenad, que tengo entendido que es una de las más nefastas, a pasar a traducciones como la de Saint Seiya, Rurouni Kenshin, lo que es la versión integral, o la de Ranma 1/2? Al hacerlo Daruma, lo tradujeron directamente desde el japonés al español, cosa que no se había hecho prácticamente nunca porque se traducía desde el francés, el inglés, el italiano, principalmente. Eso derivaba en que había muchos fallos de traducción en aquellos tiempos, sobre todo a finales de los años 90. Luego, claro, esa cosa fue mejorando. Y creo que fue lo mejor que tuvo, porque a partir de ahí marcó un poco esas directrices que han acabado utilizando todas las editoriales de manga. Y a la vez voy a comentar también que fue lo bueno cuando, pues eso, que mi opinión personal sobre la desaparición de Glenad. Pues en mi opinión fue un beneficio. ¿Por qué? Porque esta empresa era una empresa monopolista al final. Y al tener el monopolio, los monopolios no son buenos. Nunca han sido buenos. Y al final, pues, entre que se repartieron todas las licencias, para que os hagáis una idea, Norma tenía Death Note, consiguió Claymore, más tarde consiguió, a ver que me acuerde, no sé, ahora no me sale el nombre. Planeta, por ejemplo, consiguió Ranma 1/2, que bueno, en realidad fue suya al principio, pero se la volvió a quitar. Panini consiguió Bleach, ha conseguido Gantz, ha conseguido Berserk. Muchas de estas obras además se han sacado recientemente, porque al final la nostalgia y los clásicos siempre regresan. Pero bueno, eso quizás sea para otro vídeo. Y por ejemplo, Ibrea, que no la he mencionado, también unas cosas que hizo fue también conseguir mangas como Saban King, que fue en su día propiedad de Glenad. Como veis, las licencias se han repartido. ¿Y eso qué significa? Que es prácticamente imposible que Glenad vuelva a resurgir. Y sobre todo después de esta bancarrota tan gorda. Y bueno, pues al final de todo esto, mi conclusión es, se crearon muchas editoriales más de manga. Además, una de ellas ahora es de las más importantes, que viene a ser Milky Way Ediciones, y en mi opinión una de mis favoritas. ECC Ediciones también se ha metido en este juego, y luego han surgido editoriales como Tomodomo, Arechi Manga, Oso Comics, Hydra Editorial, creo que se llamaba, Ediciones Babilón, Satori Ediciones. Tenéis editoriales pequeñitas, bueno, Fandogamia también. Muchas editoriales que son así pequeñitas, que se dedican al cómic manga principalmente, a los dos, y han decidido meterse en este campo, creando bastante variedad en el género. Bueno, la verdad es que no tengo nada más que añadir. Espero que os haya gustado este vídeo, sinceramente lo espero de verdad. Y bueno, mi nombre es Dan Stone y nos vemos.